Hoy vamos a hablar, no digo coincidentemente porque la vida, nada es coincidencia en la vida de un cristiano, vuelvo a repetir, nada es coincidencia en la vida de un cristiano, nada. Dios tiene un propósito de cada cosa que vos te pasa y de lo que está sucediéndote. Dios siempre tiene un propósito, ¿ok? Y empezando con esto, hay un viejo proverbio ruso que dice, antes de ir a la guerra, ora una vez. Antes de ir al mar, ora 2 veces. Y antes de casarte, ora 3 veces. Antes de cometer una hazaña, estudia cuidadosamente en dónde te estás metiendo. Así que bueno, un proverbio ruso bastante interesante para que comencemos rompiendo un poco el momento. Supongo que todos tienen ya para anotar. A veces trabajamos duro para volvernos exitosos en nuestras vidas profesionales, o quizás por el bien de la familia, y descuidamos probablemente a nuestra esposa y a nuestro matrimonio. Hoy vamos a hablar acerca de la intencionalidad en la familia, justamente hablando de esto. Mi familia, para mí, queridos hermanos y hermanas, es mi mayor empresa y es mi prioridad ante Dios. Si ellos me aman y si ellos me respetan, entonces lo he ganado todo. Quiero que entiendan que la familia hoy está bajo ataque por todo el tipo de ideologías que nos rodean. Y las familias cristianas no son una excepción. Y ante esta realidad tenemos que pensar en qué tipo de hogar estamos construyendo. Algunas familias edifican y otras te tumban. Aunque no tenés el control de cómo te trataron cuando eras pequeño por tus antepasados, sí tenés el poder de influenciar profundamente en tus descendientes. El Salmo 127:1 dice, que leímos recién, pero el primer versículo no leímos, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Miren, es como trabajar de balde, no sirve. Si Dios no edifica la casa, dice la palabra de Dios, en vano trabajan los que la edifican. En vano, eso dice la palabra de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano. Si esto entendiste, el estudio hoy era exactamente eso lo que tenés que entender. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y quiero hoy hablarle de 2 maneras de construir, porque hay que construir la casa. Primero, hay una manera que es bajo los planes humanos. Cuando uno tiene talentos, cuando uno tiene recursos, entonces uno se basa en lo que uno sabe y luego, hacia el final, ya pide la bendición de Dios. Esa es una manera. Y otra es bajo la dirección divina. Entonces hay bajo los planes humanos y hay bajo la dirección divina. Ahí uno tiene que esperar una guía clara de Dios, depender totalmente de Él y viendo sus maravillas, las de Dios, su dirección inconfundible, porque cuando Dios te guía es inconfundible y es claro, uno ve cómo Dios edifica la casa en cada circunstancia. Tenemos que determinar, escuchen lo que le voy a decir, muy importante, cuánto tiempo voy a pasar con los parientes que te edifican, ojo, versus
los que intentan tirarte abajo. Porque la familia tiene que ser un refugio seguro en medio de la tormenta. Miren, las familias constructivas alientan a sus miembros a pagar el precio de ser una familia constructiva, de ser una verdadera familia hoy, para tener el éxito mañana. Esa es la familia constructiva. Tenés que pagar el precio, le dicen, porque querés el éxito en el día de mañana. En el primer caso, las familias que tienen planes humanos, el proyecto no llega a ser más que humano. Y en el segundo caso, el que tiene la dirección divina, está la emoción de ver a Dios obrar. En su provisión en los materiales, en su provisión en cuanto a los acontecimientos, en la convergencia de las circunstancias que no pudo haber ocurrido si no fuera por el Señor. Yo tengo tantos testimonios que contarles sobre esto, pero tantos, que me podría tomar todo el día hablando de eso, pero todo lo que Dios hizo desde antes de casarme, en el tiempo en que tenía que preparar la boda y finalmente durante ya el matrimonio, cómo Dios ha sido bueno, tremendamente bueno. Es decir, que cuando yo les hablo sobre esto, yo les hablo desde mi experiencia, de cómo Dios ha guiado nuestras vidas en todo lo que hemos hecho, incluso en los momentos más difíciles, en los momentos más terribles, cuando las cosas se nos derrumbaban porque teníamos algún problema o financiero o de salud. Ahí estaba el Señor a nuestro lado y teníamos a quién acudir para que el Señor realmente sea quien haga su voluntad en nuestras vidas. Dice Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, escuchen bien, hablando de este tipo de personas, dice así: cualquiera pues que me oye esta palabra, dice el Señor Jesucristo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente, el que oye y hace. El que oye y hace. A veces yo repito 2 o 3 veces porque quiero que esto se te grabe. El que oye esta palabra y hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Cuántos son los hombres prudentes? Levanten. No, bueno, no voy a hacer eso. La mano, todos van a levantar, así que todas las mujeres prudentes van a levantar todas también. Este hombre, esta mujer prudente, edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es la roca? El salmista dice que Cristo es la roca de mi salvación. Amén. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato. Levanten las manos. Tampoco van a levantar todos, están así. No. Yo jamás. Las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Miren, acá hay 2 casas que se están edificando. Uno es conforme al Salmo 127, que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y otro dijo: yo realmente no necesito ayuda, mi esposa y yo lo podemos solo, la iglesia es un estorbo, el pastor también, los hermanos ni qué decir. Entonces no necesito, yo puedo solo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso dice la palabra de Dios. Miren, los 2 escucharon el mensaje. La diferencia no estuvo de estos 2 hombres, el prudente, el insensato. La diferencia no estuvo en el conocimiento, sino en la ejecución. El prudente es el que oye y hace. ¿Quién es el prudente?
el que oye y hace. Ir a la iglesia, leer la Biblia, no sirve si no hay un cambio de conducta. Cada domingo de mañana yo me preparo para traerles un mensaje de la palabra de Dios y cada domingo de la mañana oro al Señor que haya uno que oiga y haga. Y no todo el mensaje, pero un punto de este mensaje pueda decir, esto era para mí, esto yo necesitaba oír, esto voy a hacer. Y si es así, entonces Dios ya respondió mi oración. Y yo creo que lo hace todos los domingos. Siempre hay alguien que ha sido tocado por la palabra de Dios. Miren que ambas casas, las casas estas del prudente y también del insensato, le golpeó el mismo clima. Vean bien, la Biblia dice acá que ambas casas descendió lluvia, ambas casas vinieron ríos, imagínense la inundación, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y en un caso no cayó y en el otro caso sí cayó. Miren, escuchen lo que les voy a decir porque esto es muy importante entender y después ustedes mismos preguntarse a sí mismos. La fe y al venir a esta iglesia no es un amuleto para evitar el sufrimiento, sino la estructura que te permite permanecer en pie cuando llega el sufrimiento. Miren, en Mateo capítulo 7, Jesús acaba de decir que un poquito antes, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Mateo 7, un poquito antes. Y esta palabra es un sello de advertencia. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y yo quiero orar aquí para que aquellos que de verdad, quieren decir al Señor, Señor de verdad, y quieren entrar en el reino de los cielos. La invitación de Dios a vos hoy es, solo necesitas reconocer que necesitas un Salvador. Solo necesitas reconocer que sos una pecadora o un pecador. Solo necesitas reconocer que Cristo murió por vos. Vamos a orar. Quiero que ahí ores en tu corazón y le digas, Señor Jesús, quiero edificar mi hogar, Señor, sobre la roca. Y para eso hoy entrego mi vida en tus manos. Quiero que tú seas mi Señor. Quiero que tú seas mi Salvador. Y me arrepiento, Señor, de todo corazón, por todo lo que hice, por todos mis pecados, Señor. Y me arrepiento sobre todo por no haber edificado antes mi casa sobre la roca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si esa oración fue sincera en tu corazón, Cristo está en tu corazón. Y esto es lo que Job nos dejó entender allí en el capítulo 1 del libro de Job. Así que vamos al libro de Job rápidamente. Capítulo 1, un poquito antes del Salmo. Ahí está el libro de Job, capítulo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias allí. Job, capítulo 1. La semana pasada hablamos de Josué. La semana antepasada hablamos de Daniel, Josué. Y hoy vamos a hablar de Job. Otro gran siervo, un gran hombre de Dios. Sobre todo un hombre que amaba mucho a su familia. Era un sacerdote de la familia. Todos los días o regularmente él ofrecía ofrendas a Dios por si acaso sus hijos hayan pecado. Capítulo 1, versículo 5. Job, capítulo 1, versículo 5. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job, había un banquetes, dice el versículo 4, probablemente quizás era el cumpleaños de uno de sus hijos, y cuando terminaba el cumpleaños,
el convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de cada uno de sus hijos, de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Estos son los hábitos. Estos son los hábitos. Señores, es un hábito, tiene que ser un hábito en tu vida. Antes de ponerte de pie, ponete de rodilla delante de Dios. No soy nada, gracias porque me puedo despertar y gracias porque pude dormir y gracias por lo que hoy tienes preparado para mi vida. Y esto es lo que hacía Job. De esta manera hacía todos los días. Y esta mención se incluye para exponer la rectitud y la virtud que tenía Job y de su familia, que lo hizo realmente, y esto hace que todavía el sufrimiento que sufrió Job, entre paréntesis, haya sido tremendo. Acuérdense que Job perdió a toda su familia, ¿verdad? En esta semana recibí un libro que lo compré, entre paréntesis, no es gratis. La vida no termina aquí, nos vemos en casa. Este está escrito por una señora llamada Clide Marlene Ocampo. Fue miembro de la Iglesia del Centro, 10 años fácilmente. Una joven que vino a estudiar, es de Ciudad del Este, ella vino a estudiar, sus padres son cristianos, también eran pastores, y Clide escribió este libro. Ella perdió su hija después de luchar contra una enfermedad terrible. Hemos estado orando, yo, mi familia y muchas otras familias. Finalmente, Eliane, se llama ella, falleció. Pero ahí está ella firme. Soplaron vientos, vinieron con furia. Esto le hizo gastar todo lo que tenían, incluso a sus abuelos. Gastaron todo lo que podían para salvar la vida de Eliane, pero terminó falleciendo Eliane. Hermoso el libro, entre paréntesis, y más de cerca porque yo la vi crecer a Clide en nuestra iglesia, creciendo, ¿verdad? Estudiaba en la facultad para recibirse, y a ella y a sus hermanos en este lugar. Pero al terminar, ella se casó con un hombre de Dios, Andrés Dagoliano. Ella se casó con Andresito, un hombre de Dios, y él estuvo allí siempre a su lado, al lado de Clídes. Bueno, terminó escribiendo este libro que relata todo lo que ella pasó en ese lugar. Soplaron vientos, pero se mantuvo firme en la fe. Así que hoy vamos a hablar acerca de Job. Job capítulo 1, versículo 1. Vamos a el primer slide. Ya se pasó 2 veces. Estamos sensibles hoy, ¿eh? Acá. Muy bien. Ahí sí. Dice, Job era un hombre justo. Job capítulo 1, versículo 1. Y era este hombre perfecto, dice Job capítulo 1. Entre paréntesis, esta alabanza encima era una alabanza que venía de la boca de Dios. Y esta palabra no significa que Job nunca había pecado, sino que enfatiza su integridad. De hecho, este adjetivo de que era perfecto, 2 veces más va a decir en Job. Dice en Job capítulo 2, versículo 3, que él era íntegro. Y en Job capítulo 2, versículo 9, su esposa, renegada por haber perdido a sus 10 hijos, perdió 10 hijos, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Ella estaba reconociendo la integridad de su marido, de Job. ¿Aún retienes tu integridad? Y luego una frase lamentable de ella, pero no importa, uno tiene que
entender que el dolor era muy grande, perder 10 hijos, enterrar a los 10 hijos en el mismo día. Imagínense, ella dijo, maldice a tu Dios y muérete. Bueno, en el fondo Job era el culpable. Algunos maridos dicen, cualquier semejanza es mera coincidencia. Job capítulo 1. Job era un hombre recto realmente. Job era un hombre también genuino. Dice acá, Job era un hombre genuino. En Job 1 también leemos que Job era un hombre recto. Y esta es la palabra hebrea, yashar, que habla de un comportamiento ético. No había nada torcido, fraudulento, descontento en Job. Él era un hombre de palabra y la gente entendía que él era un hombre ético, era un hombre de palabra. De hecho, él era un hombre fuerte en relaciones personales. Job no era una persona que solo iba los domingos a la iglesia y ese era una persona acá, porque cuando entran a la iglesia ustedes todos, uno puede ver una aureola que brilla así en su cabeza. Una mujer santa, un hombre santo ha llegado. Salen de acá y parece que se quitan el disfraz. Bueno, Job no era así, No era un hombre en la iglesia y otro en el trabajo. Él no era un ejecutivo famoso como hay uno que dijo una vez, durante el fin de semana mis prioridades son Dios, mi familia y mi negocio, en ese orden. Y cuando llego a la oficina el lunes, mis prioridades se revierten, es mi negocio, mi familia y finalmente Dios. No tiene que ser así, entre paréntesis. El profeta Isaías usó esta palabra yashar para referirse a un camino recto, un camino nivelado. Eso es lo que él nos está diciendo acá. Y muchos invierten el orden, Es negocio, familia, Dios, al llegar el lunes. Y debemos decidir que nuestra fe sea una prioridad absoluta de lunes a viernes. Porque si descuidamos esto, si descuidamos nuestra vida cristiana, si descuidamos nuestra fe, presten atención, ningún otro éxito en la vida va a tener valor. Le digo con todo el corazón. Job era justo, Job era genuino, pero también en tercer lugar, Job era un hombre reverente. Job capítulo 1 agrega que Job era un hombre temeroso de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando habla de reverente, es una persona que se inclina ante el rey. Es un poco la traducción, ¿verdad? Y temeroso. Este concepto de temer a Dios significaba tener a Dios en la más alta autoestima. En la más alta estima, pero no es autoestima, estima. Es tomarlo en serio. Es honrarlo por quien es obedecer sus palabras. Repito. Cuando repito es porque quiero que escuchen. Es tomarlo en serio a Dios. Es honrarlo a Dios por quien es. Y es obedecer sus palabras. Se refiere a estar en asombro ante la presencia de Dios, respetándolo y reverenciándolos. En otra palabra, Job, escuchen, no tomaba en broma y a la ligera a Dios, ni esperaba a que llegaran los problemas. Cuando hay problemas, aparecen en la iglesia. No, Job no hacía eso. Él no esperaba que llegaran los problemas para buscarlo a Dios. Piensen en esto. Tantas veces tratamos a Dios como si Él no fuera realmente importante para nosotros. Tratamos su palabra con ligereza. Tratamos sus mandamientos de una manera casual y empezamos a sufrir. Hasta que llegan los problemas, hasta que llega el dolor,
hasta que entran en nuestras vidas sin invitación los problemas y luego queremos reverenciarlo. Luego le quitamos el polvo a la Biblia y volvemos a orar. Lo realmente interesante que descubrimos acerca de Job es que él era temeroso de Dios antes de que aparecieran los problemas. Él no daba por hecho la bondad de Dios. Él no daba por hecho la bondad de Dios. Job no necesitaba una prueba para ponerlo a él de rodilla. Él no necesitaba sentir dolor para enfocarse en una perspectiva de la grandeza y de la gloria de Dios. Job era reverente por sí, era temeroso de Dios siempre. Job era temeroso de Dios siempre. Y a veces trabajamos duro en el éxito material, pero descuidamos el matrimonio y nuestra vida de fe. Un matrimonio, queridos hermanos, escuchen lo que les voy a decir, no vive de migajas. Necesita alimento continuo, o si no, se muere, o si no, muere de hambre. Y una forma que reverenciamos a Dios se encuentra en la palabra ahí mismo. Job era también, en cuarto lugar, un hombre resistente. Job capítulo 1 concluye contándonos que Job estaba continuamente apartado del mal. Fue siempre Job ese hombre que temía a Dios. Todo el mundo podía ver eso y en consecuencia odiaba el mal con todo su corazón. Esto es muy importante. No era así con Job. Entre más Job tenía mucho dinero, era rico. Y entre más poderoso era, él se preocupaba mucho más por no pecar contra Dios. Mucho más. Ese era Job. Trabajaba duro cada día por obtener el respeto de su familia. Y la mejor manera de poner a la familia primero, escuchen lo que le voy a decir, es darle tu energía y tu atención, no solo tus obras. Así que Job era un hombre resistente. Pero todavía no termina. Vamos al siguiente. Job era un hombre reconciliador. Dice Job 1, 4 y 5. Iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, por eso decimos que a lo mejor era su cumpleaños, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía Dios, hacía todos los días. Este era un hábito exitoso. De esta manera hacía todos los días. Era un hábito. Señores, tenemos que ser intencionales en nuestras familias. Y yo quiero decirle a aquellos que son solteras o solteros, tenemos que ser intencionales con las personas que son muy familiares alrededor nuestro. Tus mejores 5 amigos o amigas te definen a si vas a ser una mujer o un hombre de éxito, o vas a ser un perdedor y una perdedora siempre. Tené cuidado cómo elegís tu círculo íntimo, que para aquellos que somos casados, nuestra familia. Job se preocupaba profundamente de la condición espiritual de sus hijos
ellos eran mayores, ellos eran independientes, ellos tenían su propia casa, su propia familia. El texto no dice que ellos solían hacer, nos dice que solían hacer banquetes cada uno en su día. Y Job estaba preocupado que en esos banquetes ellos hayan pecado. Así que ellos hacían esto de ofrecer un sacrificio a Dios por el pecado de sus hijos. ¡Qué ejemplo de padre! Y qué desafío para aquellos que somos padres. Job se convierte en un ejemplo de un padre que se preocupa por su propia familia, un padre digno de imitar. ¿Te diste cuenta que cada punto dice, Job era un hombre esto, Job era un hombre reconciliador? Y eso nos enseña que una persona igual a nosotros era Job. Job no tenía nada especial, pero sí tenía una relación íntima con Dios. Una comunión con Dios que él mismo buscaba intencionalmente cada mañana, cada día, y que anhelara que fuera también así su familia. ¿Qué tal están ustedes en eso? Sobre todo a los padres y madres aquí presentes. Mirar la vida de Job nos tiene que llevar a preguntarnos, por ejemplo, ¿cuán real es la preocupación por la vida espiritual de mi familia? Job estaba preocupado por lo más importante en la vida de sus hijos, su relación con Dios. ¿Te preguntaste alguna vez, ¿son parte de mi vida las características de Job? Recordemos que nuestra familia sabe quiénes somos. Nuestra familia sabe quiénes somos. Y alguna vez te preguntaste, ¿qué tan beneficioso será poner a Dios intencionalmente como el centro de nuestra familia? ¿Qué tan beneficioso ha de ser esto? Pon a tu familia en primer lugar en tu calendario. Crea y mantiene tradiciones basadas en tus valores, pues esto fortalece la identidad en la relación. Y acá le voy a dar una listita de algunos de los beneficios rápidos que van a encontrar cuando tengan una familia a Dios como el centro en sus vidas. Primero, ponemos el fundamento ético y moral que guía a la familia. Cuando Dios es el centro, ponemos el fundamento ético y moral que guía a la familia. Segundo, transmitimos fe y esperanza a nuestros hijos. Tercero, enseñamos a nuestros hijos a confiar en Dios. Cuarto, creamos una costumbre que nunca se olvida. Creamos costumbres, como por ejemplo la iglesia, que nunca se olvidan. Quinto, poner a Dios como el centro nos une como familia. Sexto, sabemos o sabremos acudir a Dios en medio de la crisis. Séptimo, es una contención para la familia en los momentos cruciales. Octavo, nos enseña a dialogar como familia y a escucharnos unos a otros. Noveno, nos muestra el camino al éxito duradero. Y décimo, nos enseña a disculpar el error y a pedir perdón cuando nos equivocamos. Imagínense tener una familia así. ¿Quién nos sueña que eso se haga realidad? Nuestros hijos necesitan que como familia tengamos una vida espiritual fuerte, constante, auténtica y llena de ilusión y alegría. Porque ellos necesitan, nuestros hijos, necesitan tener fe, necesitan tener esperanza, necesitan tener ánimo y encarar la vida por ellos mismos. Si copiaron todo, vamos a la conclusión. Esta es la parte que da más gusto, dicen. Se acaba. Pero no sueñen, no es tan así. Conclusión rápida.
La palabra de Dios sembrada en el corazón de un niño nunca va a regresar vacía, tampoco de los adultos, pero en el del niño no va a regresar vacía, sino que va a guiar a ese niño por el camino correcto y le va a servir de norma de conducta, de fuente de inspiración y sobre todo le enseñará el camino para acudir a Dios cuando más lo necesite. A varios de los padres aquí les regalé un libro de un devocional para niños, que Sandra se acuerda hasta ahora, ¿verdad? Que todas las noches, pues, llegaba medio tarde de mi oficina a casa, y entonces leía todo, le hacía preguntas, 3 preguntas, era bastante buena doctrinalmente, entre paréntesis. Meditaciones para niños, creo que se llama el devocional, Meditaciones para niños. Y luego se peleaban entre las 3 quién me iba a responder la pregunta. Esa era la pelea, ¿verdad? Y luego terminábamos orando a Dios. Y dormían. No querían dormir, pero bueno, dormían. ¿Se dan cuenta cómo yo sé dormirles? Ah, ya sé, por eso yo duermo, pastor. No. Acá despiertos. Entonces, enseñen a sus niños la palabra del Señor. Si alguno quiere después, le voy a regalar el libro. Voy a buscarlo y voy a encontrarlo y voy a regalarles. Segundo, porque yo quiero que crezcan estudiando la palabra de Dios a estos niños y se conviertan en lo que Dios quiere que sean. Segundo, B. ¿No está ahí el B? Sí está. No convierta la vida espiritual en algo ritual. ¿Les parece claro esto? O religioso. La vida espiritual es una forma de ser y se expresa en todo momento y en todo lugar. Clarísimo. No es ritualismo. Venir a la iglesia no es un ritual. ¿Ok? Tercero. La vida espiritual la refleja la forma en que hablamos. Repito. La vida espiritual la refleja la forma en que hablamos. Acercate a un creyente y enseguida te das cuenta que es creyente. En su forma de hablar lo revela. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro, Jesucristo estaba por ser entregado y él le nega al Señor? ¿Se acuerdan lo que una de las funcionarias allí o empleadas de aquella casa, que probablemente era la que limpiaba la casa o algo así, le dijo: tus palabras dicen que tú eres uno de ellos? Le dijo a Jesús: no los conozco, dijo Pedro, le negó, ¿verdad? Pero sus palabras ya le reconocían con lo que él decía. Así que la vida espiritual la refleja la forma en que hablamos cuando vamos con la familia de paseo, cuando resolvemos la diferencia, encaramos las crisis personales y cuando nos ven dar gracias a Dios. Cuando yo no sé qué hacer, porque Dios todavía no me dijo qué hacer, nada más que por eso, de hecho, oro a Dios. Y aunque sepa, oro a Dios. Porque mi problema no sé qué de otra forma puedo resolver si no es con Dios. Cuarto, está allí también, inspiramos a nuestra familia a tener una fuerte relación con Dios cuando la convertimos en el centro de nuestras vidas y de nuestro hogar. El amor a Dios no se impone, se modela. El amar a Dios, el venir a la iglesia no tiene que ser una imposición, se modela, se inspira y se transmite de padres a hijos cuando es parte de una experiencia cotidiana. No significa perfección o apariencia de perfección, significa una relación que transmite vida, alegría, gratitud, paz, esperanza, ilusión, fe hacia Dios. Miren, mi familia no es el lugar donde yo llego para descansar del mundo. Mi familia es un huerto sagrado
que yo decido cultivar con prioridad absoluta para que mis hijas respiren paz, mis nietos hereden gozo y cada uno de nosotros vuelen tan alto como Dios soñó que ellos vuelen. Porque mi mayor éxito no está en lo que yo construyo afuera, sino en que quienes más me conocen sean quienes más me amen. Y mi esposa y yo, cuando lleguemos al final de nuestras vidas, queremos poder mirar para atrás y saber que hemos vivido nuestras vidas al máximo. Por eso te quiero animar. Si querés llegar alto con tu familia, primero que nada, mantén las cosas sencillas. Si es que te pones 20 prioridades, no vas a lograr ninguna, así que haz las cosas sencillas. 2, desarrolla una estrategia para resolver tus problemas. ¿Por qué? Porque, escuchen los solteros, el matrimonio no es fácil, la familia no es fácil, algunos dicen así, está en su cabeza. La vida no es fácil, así que espera problemas y mantenete alerta para atravesar problemas difíciles. Cada día yo trabajo duro en obtener el respeto de mi familia. Y la mejor manera de colocar primero a la familia es dar mi energía y mi atención. Porque si querés tener una familia fuerte, pone en práctica ciertas disciplinas. Número 1, pone a tu familia en primer lugar en tu calendario. Yo me di cuenta que si yo le dejo a mi trabajo ponerse en primer lugar, va a llenar todo mi calendario. Número 2, trato de crear y de mantener tradiciones familiares. Por ejemplo, yo ya le dije mucho y a los que están mis discípulos, yo tengo discipulados, ya saben. Primero, los miércoles es día para mi esposa. Si ustedes me piden y si por ejemplo, no sé, están en una situación muy difícil, el jueves la atiendo. El miércoles no. Y es un día de salida, suelo salir con ella, comemos algo afuera. Cuando antes no teníamos, salíamos y caminábamos nomás y ya estaba. A veces nos íbamos y comprábamos en un restaurante un agua mineral, 2 vasos y ya estaba. Entonces, miércoles de ella. Los viernes de mis hijas, siempre se come pizza. Ahora andamos como desorganizados en eso, pero ellos saben que antes comíamos los viernes pizza. Los domingos es del Señor. Cada almuerzo, una oración de gratitud. Cada noche, cuando eran pequeñas, un devocional. Y cada noche una oración. Eso fortalece a la familia. Eso fortalece la relación familiar. Y quiero que basen sus tradiciones familiares en sus valores para mantener un matrimonio sano. La cosa más importante que podemos hacer como hombres por nuestros hijos es amar a su madre con todo nuestro corazón. Porque un matrimonio exitoso es uno que va a poder ir de crisis en crisis con un compromiso juntos de crecimiento. Un matrimonio exitoso es un matrimonio en el que el compromiso en el matrimonio nos lleva al éxito y no las emociones. Porque si mi matrimonio lo baso en emociones,
como te sentías o te sentís ahora, así me siento yo, pastor, o yo realmente no me siento bien en mi matrimonio. Si tu matrimonio lo basas en emociones, tu matrimonio está condenado a romperse. El matrimonio requiere de disciplina diaria y de compromiso. Quiero decirle algunas cosas. Tengo 61 años. Me casé a los 22. Tengo 39 años de casado. En mis 30, mis decisiones de familia, ya estaban todas mis hijas entre paréntesis, me libró de cometer errores que hoy yo veo en muchos de mis amigos cuando yo tenía 30 años, que despedazaron la vida de ellos e incluso de mis hermanos de carne. En mis 30 yo decidí no cometer esos errores. En mis 40, mi decisión de familia puso a mi familia en primer lugar, más que todo. Tuve que durante ese tiempo renunciar a muchas cosas. Tenía un buen salario y comencé a ser empresario. ¿Cómo se dice? Era un pichón de empresario. Y en mis 50, mi decisión de familia me permite ver los resultados en mis hijas ya adultas y casadas y en mis nietos y en mis nietas. Y quiero concluir diciendo, ya me estoy por quebrar, no puedo imaginar mi vida sin la estabilidad que proveyó mi familia. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar y luego terminamos orando a Dios.